acá en la fuente yo puedo elegir el tipo de letra que quiero. Por ejemplo, ahorita voy a elegir cursiva y el tamaño. Pero como ahora no es un tamaño de texto y no de título, entonces le vamos a poner un tamaño 9. ¿Sí? Ahí le voy a aceptar, le doy OK. Y ahora solo está esperando a que yo le diga dónde va a insertar el texto. Si doy clic ahí, vean, ahí está el texto. En este momento quizás se ve un poco pequeño, pero ustedes deben recordar que cuando insertemos los elementos, este texto no puede ser muy grande, sino se va a ver un tanto mal. Entonces yo les recomiendo que usen un tamaño 9 o máximo 10, ¿sí? Bueno, eso era la parte de texto. Aquí en el modo nosotros tenemos la parte de edición, que es donde podemos agregar o quitar elementos, y la parte de simulación, donde vamos a simular el ejercicio que tengamos cableado dentro de nuestro espacio en blanco, ¿sí? Aquí en ver, pues básicamente son zoom, ¿sí? Ustedes pueden cambiar ahí el zoom, y alguna buena opción acá es la opción de rejilla, ¿sí? Si ustedes la quitan, pueden observar que el documento se queda totalmente en blanco. La rejilla me sirve para poder alinear los elementos, ¿sí? Es decir, que ahorita con la rejilla o grid, dependiendo si ustedes tienen una versión en inglés, me sirve para que todos los elementos queden con la misma separación y con la misma alineación. Aquí en la barra, pues lo que tenemos son las herramientas. Si dan cuenta, las tenemos seleccionadas todas, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí, compañeros, o podemos proceder ya a utilizar el programa. Si hay alguna duda, por favor, con toda confianza, levantemos la mano y yo veo cómo resolvemos la situación. Profe, buenos días, solo con una consulta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué manda? Digamos ahí donde dice nuevo, le soy sincero, yo le di y no lo había guardado. Entonces, cuando le di en nuevo, creo que definitivamente borra lo que uno ha hecho si no lo ha guardado, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. Gracias. Con mucho gusto. Vean, sí, con eso hay que tener un poquito de cuidado, porque lo que sucede es de que si ustedes se dan cuenta es un programa que no ocupa ni siquiera mucho espacio, es un programa bien pequeño y es bien versátil. Entonces tiene algunas dificultades como la que dice el compañero. Si yo ahorita le doy nuevo, me abre un documento nuevo. Si se dan cuenta, acá lo tengo flotando. Pero si usted no ha guardado, lo que hace es reescribirse sobre este, porque este donde estamos operando ahorita se llama ejercicio nuevo, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es que siempre hagamos la situación de guardarlo, ¿sí? Ya sea porque la energía se vaya o porque alguien, tal vez un niño nos va a tocar la computadora o qué sé yo. Lo mejor es que siempre hagamos un guardado, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a empezar acá. Con estas barras que estoy pintando de rosado, ¿sí? Esas van a ser las barras de herramienta que nos van a servir para insertar elementos de control dentro de nuestro ejercicio, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicho eso, el primer icono que aparece, ¿sí? Que es esta ruedita, lo que nos representa son toda la parte de fuentes de poder o energía, ¿sí? Por ejemplo, el primer icono dice alimentación de fase. Quiere decir que ahí ustedes tienen una línea 1. Después tenemos una alimentación de neutro. Quiere decir que ahí tenemos neutro. Y luego tenemos una alimentación de protección o de tierra, ¿sí? Y las siguientes son opciones que incluyen, por ejemplo, la primera opción
Es un borne que nos incluye línea y neutro, ¿sí? Junto. La siguiente opción nos incluye una línea, un neutro y tierra, ¿sí? La siguiente opción nos incluye 3 líneas, es decir, línea 1, línea 2 y línea 3. Este borne de 3 líneas lo vamos a usar cuando estemos alimentando fuerza, ¿sí? Porque ahí seguro necesitamos las 3 fases. También podemos tener el borne que tiene las mismas 3 líneas, pero adicionalmente tiene la protección de tierra. También tenemos la otra opción que tiene las mismas 3 líneas, pero en lugar de tener tierra, tiene neutro. Y por último tenemos el más completo, que por ejemplo nosotros tenemos 3 líneas vivas, neutro y tierra, ¿sí? Entonces según vaya haciendo la necesidad, ustedes van ajustando uno u otro borne, ¿sí? Ahí ustedes eligen uno. Lo que tienen que tener claro es que todo circuito de control, para poder probarlo, yo necesito que tenga una fuente de alimentación, ¿sí? Luego, por ejemplo, acá tenemos un transformador, ¿sí? Un transformador, recuerden que es un dispositivo eléctrico que nos sirve para cambiar niveles de voltaje. Por ejemplo, si yo tengo alimentado mi motor en 240 voltios, pero yo requiero alimentar mi control con 12 voltios, entonces voy a usar un transformador, ¿sí? Ahorita, por el momento, vamos a trabajar con voltajes a pleno voltaje, ¿sí? Más adelante vamos a ir usando probablemente estos dispositivos, ¿sí? Aquí tenemos también un diodo que nos puede servir para hacer un puente rectificador cuando queremos usar corriente directa, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo presiono acá, aquí abajo me aparecen diferentes opciones, ¿sí? Por ejemplo, ahorita seleccioné el que se llama fusible y seccionador y lo primero que me aparece es un fusible, ¿sí? Según habíamos discutido en la clase anterior, un fusible o un elemento de protección se denomina con la letra F, ¿sí? Aquí tenemos otro fusible, ¿sí? Con la diferencia de que este fusible, la terminal 1 y 2, es para cortar la línea y la terminal 3 y 4 me va a servir como un medio de protección. Es decir, cuando el fusible se rompa, el 3 y el 4 se van a poner a conducir y entonces puedo encender una luminaria que me indique que el fusible se rompió, ¿sí? Luego tengo juegos de 2 fusibles, de 3 fusibles, y ahora tengo los un poquito diferentes, que es el fusible que puede seccionarse, es decir, el tipo de fusible que tiene un mecanismo con el cual yo lo puedo abrir o cerrar, ¿sí? Es decir, este tiene una fusiblera un poquito mejor porque yo puedo tanto abrir o cerrar. En cambio, este fusible yo no lo puedo abrir. Cuando se rompe, entonces hay que cambiar, pero yo no puedo hacer la posición de abrir y cerrar. Igual como de la misma forma que anteriormente, tenemos juegos de 2, de 3, ¿sí? Y de 3 con el neutro. Entonces, igual, voy a usar un elemento de estos dependiendo la necesidad que yo tenga. La siguiente opción, aparte del fusible, a la par del fusible, es la parte de protecciones, ¿sí? Aquí nosotros tenemos mini automáticos y disyuntores, ¿sí? De la misma forma, tenemos de un polo, de 2 polos,
mini automáticos, relés de sobrecarga. Antonio, buenos días, ¿qué manda? Buenos días, profe. Disculpe, yo tengo una pregunta con referente a los disyuntores. ¿Cuál es la diferencia de un disyuntor a, por decirlo así, una protección normal? Porque el disyuntor es como un, por decirlo así, como un Switch. flipón, Sí, ajá. como un switch, ajá, y la protección, si usted se da cuenta, también es como un switch, solo que es trifásico. La mayoría de protecciones que he visto son trifásicas y los disyuntores son solo dos líneas, se podría decir. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Solo es para conmutación, se podría decir. Ok, esa parte es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Antonio, por la consulta. Sí, la diferencia entre un disyuntor y una protección es que un disyuntor básicamente es un seccionador. ¿Qué quiere decir un seccionador? Quiere decir que básicamente lo que nos sirve es para separar dos circuitos, pero no los protege. Por ejemplo, que ustedes tuvieran una alimentación principal y de esta alimentación principal se dividen dos circuitos. Entonces, ustedes quieren de alguna forma separar el circuito 1 del circuito 2, lo pueden hacer a través de un disyuntor o a través de una protección. La diferencia básicamente es que el disyuntor no nos va a proteger, ¿sí? Solo nos va a servir para hacer el seccionado, es decir, la derivación segura. Si ustedes quieren una protección, entonces ya deben decidirse por otro elemento, ¿sí? Que puede ser un fusible, puede ser un termomagnético, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia. Gracias, profe. Con mucho gusto. Muy bien, posteriormente a la protección tenemos los contactos, ¿sí? Este es el contacto básico, ¿sí? Vean. Entonces ahí ustedes pueden ir eligiendo ya sea una opción o la otra, ¿sí? Es decir, ahí tenemos los elementos que vamos a ir usando. Entonces lo que tienen que dejarles claro es que cuando ustedes presionan acá en la barra que pinté de rosado, ahí les va a desplegar muchísimas opciones, ¿sí? Aquí tenemos equipos de tecnología. Por ejemplo, acá tenemos un variador de velocidad que más adelante vamos a tener la oportunidad de manejarlos. Entonces, ahí está el variador de velocidad si ustedes quieren usarlo, ¿sí? Después tenemos acá la parte de accionamientos mecánicos. Por ejemplo, aquí está el contacto temporizado, ¿sí? Ambas opciones de temporizado. Y diferentes formas del contacto, dependiendo de lo que ustedes tengan. Recuérdense que el plano está pensado para que ustedes vayan a representar lo más fiel posible lo que tienen físicamente o lo que ustedes esperan que físicamente les conecten o les instalen, ¿verdad? Bueno, después de ello tenemos, por ejemplo, los accionamientos que son por pulsador, ¿sí? Percátense bien que el pulsador tiene una E, el que nosotros llamamos paro de emergencia o botón hongo, tiene una terminación como una D invertida, ¿sí? Este es un pulsador y este es un botón de paro, hongo, ¿sí? Y este es un selector. Ahí tengamos un poquito de cuidado con esas situaciones. Y acá al final, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros tenemos el contacto abierto de protección de un protección térmica. Vean que está representada con la letra F. Tenemos tanto abierto como cerrado. ¿Sí? Muy bien. Después de ello, después de los accionamientos mecánicos, tenemos la parte de detección. Eso es la parte de sensores que nos puede servir, pero que ahorita no vamos a hacer uso de ello. ¿Sí? Lo que nos va a hacer mucho funcionamiento son las bobinas. ¿Sí? Aquí tengo yo bobinas estándar. Y vean, si por ejemplo yo voy a usar una electroválvula, entonces la bobina es un poquito diferente. ¿Sí? Si yo voy a usar un temporizador, también la bobina es un poquito diferente. Tengo las luces piloto. Y si ustedes quieren colocar una sirena, pues también tenemos sirena. ¿Sí? Esos son básicamente los elementos que podemos tener para poder hacer uso de nuestros diagramas de control. ¿Sí? Bueno. No sé si hay alguna duda hasta acá, compañeros. ¿Hay algo que les genere alguna duda? Profe, ¿Qué manda? perdone, solo con el pulsador hongo, digamos. Ajá. Como prácticamente es pulsador, se entiende que se presiona y él solo regresa, ¿verdad? En este caso no. Pero no. No. ¿Por qué Ah, ya, no? es que fíjese. Ujú. Sí, sí, no, no, por favor, presente su duda. Por favor. Es que fíjese que yo recuerdo, bueno, ahorita voy a hacer la prueba. Sí, pues, digamos, yo lo presiono y él solo regresa en el diagrama. Pero digamos que yo tuviera simbolizado uno de enclavamiento, digamos, de esos stop de anclaje, de enclavamiento. ¿Lo tendría que simbolizar siempre con S o podría usar como el de a la par que tiene una como Z, digamos, que sería el selector? Este es un selector. Ajá. Ahora usted pregunta que, por ejemplo, si cuando usted lo va, por ejemplo, usted lo presiona. Bueno, ahorita tenemos el detalle de que todos se llaman S, ¿verdad? Sí, pues, exacto. Sí, aquí este tiene un problema en realidad, porque al tener la terminación acá, porque vean, cuando presiono sí se queda, vean. Cuando presiono el S que dice el compañero que tiene una como Z, ¿verdad? Que ese es un selector. Ahora, cuando yo presiono el D, tiene razón que no se queda. Ahora, ese es un inconveniente que tiene el programa. Porque para que no se quedara, esta terminación la voy a marcar ahí para que todos estemos en sintonía. ¿Sí? Vean, esta terminación es la que me dice que ese es un mando. Me dice que ese es un mando de rotación de Z. ¿Sí? Ese es el nombre técnico. Básicamente quiere decir que yo lo presiono y luego tengo que girarlo para liberarlo. Y así es como debiera funcionar. Sin embargo, aquí en la simulación, pues funciona un poquito diferente. Sin embargo, si yo quiero representarlo para que realizar el cableado, entonces es totalmente válido usar este pulsador. ¿Sí? Sin embargo, al momento de simularlo, pues sí me va a tocar que hacer uso de otro dispositivo para que funcione como yo quiero, ¿sí? Pero eso va a ser solamente al momento de hacer la simulación. Pero al momento de hacer la representación, el correcto es este, que tiene la D. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Muy bien. ¿Algo más, compañeros? Profe, disculpe. Sí, ¿qué manda?
Fíjese que yo tengo dos dudas. Por favor. No, una es una duda y el otro es para aclarar también algo que vi ahí. La primera es de cada vez que entramos al programa de Cadecimo, es necesario ingresar la clave. Sí, Siempre hay que ingresar la clave. siempre hay que ingresar la clave. Por ejemplo, si usted no ingresara la clave, lo va a dejar trabajar. Pero cuando trate de guardar, no se va a poder guardar, ¿sí? Por eso es bien importante que siempre, siempre que usted ingrese, coloque la clave. Oh, ya. Fíjese, y lo otro sería de a esas alarmas que a la hora de que hay un paro, a esas alarmas se les puede colocar un temporizador también, ¿Exacto? para que no te vaya a sonar todo el día porque hubo un paro o se quemó un fusible, no sé, profe. Sí, También se les puede agregar un temporizador. podemos agregar un temporizador. Exacto. Bueno, muy amable, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? Vean, nos va quedando menos de un minuto de esta sesión. Entonces, quiero empezar a trabajar un diagrama. Si ustedes gustan, para que no nos agarre como otras veces en curva, vamos a cortar la reunión ahorita. Es decir, nos queda menos de